Nuevamente bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que no nos conocen, Baiba es una empresa y nos encargamos de distribuir proyectos fotovoltaicos. Somos aliados estratégicos para los instaladores y además brindamos también servicio técnico. Así que nos pueden encontrar en las páginas en Instagram, en Facebook y allí encontrar el contacto. No duden en contactarnos para lo que necesiten. Y no siendo más, empezamos el webinar con Juan Castro, el LATAM Sales Engineer de S5. Si tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat y al finalizar estaremos respondiendo. Muchas gracias. Bueno, Melissa, muchas gracias. Bienvenidos a todos. Este es como un nuevo webinar en conjunto para que ustedes como instaladores pues tengan como un poco más de conocimiento frente a la marca y frente al tema que nos concierne hoy, que es un poco de ver como ese dimensionamiento básico que pueden hacer ustedes con su equipo de ingeniería cuando quieran utilizar una solución de C5 sin necesidad de llegar pues directamente a nosotros, ¿vale? Entonces, ya hemos tenido otros webinars. Voy a ser muy breve en la primera parte, que es un poco la explicación sobre todo el tema de producto. Y posterior a eso, ya vamos a ver con un par de ejemplos cómo es que ustedes pueden hacer una primera cotización sencilla. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Melissa, ¿me confirmas que todo esté bien, por favor? Sí, en el momento estoy viendo la presentación. Listo. Bueno, entonces, para los que no saben, S5 es una compañía que se dedica a fabricar anclajes para techos metálicos. Todos estos anclajes en general tienen múltiples o diversas o diversos usos, como en esta imagen que proyectamos aquí, se pueden instalar líneas de vida, se pueden instalar mallas para manejo de cable y la solución, digamos, más fuerte que presentamos, que es el sistema de montaje sin rieles para todo lo que son instalaciones fotovoltaicas. Aquí es un pequeño video de la compañía, todo nuestro proceso de fabricación, desde la obtención del aluminio hasta la conformación de las piezas finales, se genera en Estados Unidos, y nuestra fábrica se encuentra directamente en Texas. Aquí ven como un poco de cómo llega el material a nuestra fábrica para ser conformado y pues posteriormente que se entreguen los clamps o los accesorios para montaje a techo. Todo el sistema, digamos que está en una línea de producción ya definida y cada caja que ustedes compran viene con unos números de serie que nos permite rastrear en caso de que alguna pieza tenga alguna falla y poder solucionar los problemas de forma efectiva, que es lo que van a ver un poco a continuación. Y bueno, la garantía extendida de por vida, que ya se los voy a explicar en un momento. Entonces, básicamente, S5 tiene proyectos desarrollados en casi todo el mundo. Cubrimos desde Estados Unidos, hay, digamos que varias divisiones de la empresa. Estamos en Latinoamérica, Asia y pues Estados Unidos, que es el mercado más fuerte y donde creció la compañía. Este es un poco de la fábrica de nosotros en Texas, las oficinas administrativas quedan en Colorado y esto es un poco de nuestra planta de producción en general. Para resaltar de nuestro producto, tenemos algo bien importante. Lo primero es que es hecho en Estados Unidos, con lo cual pues va a tener un certificado de origen y por los tratados que hay entre Colombia hay una exención de aranceles importante para todo lo que venga importado. Lo segundo es que nosotros somos una de las empresas que tiene como principal objetivo que el cliente sienta confianza mediante las pruebas o los testeos que realizamos a todos nuestros productos. Entonces tenemos más de 2.500 paneles probados y 900 reportes que evalúan pues que las clamps que están fijando al techo son de alta calidad y pues tienen una resistencia que permite que el sistema funcione de la forma adecuada. Llevamos más de 6 gigas instaladas, este número ya está alrededor de 7. Y bueno, como el representativo de nosotros es que ustedes van a tener garantía de por vida en todas las piezas
que ustedes compren. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que mientras el techo esté montado y el sistema fotovoltaico esté funcionando, la pieza va a tener garantía. Adicional, S5 es una compañía que lleva más de 33 años en el mercado, por lo cual es que puede ofrecer este tipo de garantía. Todos nuestros aluminios o nuestras piezas están fabricadas con el aluminio 6005 de la 6005 T6, que es un aluminio con un alto grado de resistencia a la salinidad. Bueno, ahora lo que nos atañe, ya como lo hemos visto en sesiones anteriores, nosotros trabajamos en dos tipos de techos. Los primeros techos son los techos de fijación expuesta, que es donde uno puede ver los tornillos o la fijación de forma exterior. Y, regáleme un segundo, estos son los ondulados que solemos ver y los trapezoidales, que es los que más se presentan en general aquí en Colombia. Tenemos unos segundos techos que son los techos engargolados, cosidos o standing seam que solemos llamar. Para este tipo de techos tenemos otra solución. Son unos techos que por lo general o no se perforan. Entonces, estos techos, las abrazaderas tienen que ser especiales para cuidar justamente la dinámica del techo. Como lo pueden ver aquí de forma rápida, básicamente estos techos se montan del tamaño que tiene el techo en sitio y básicamente esta máquina lo que va haciendo es va sacando las láminas acorde a lo que se necesita en el proyecto. Y posteriormente lo que pasa, ya lo que pasa es una máquina que hace la costura y por esto es que no se tienen perforaciones a nivel externo. Listo. Entonces, nosotros nos enfocamos aquí básicamente, o nuestra fortaleza es que tenemos un sistema libre de rieles, los cuales le va a permitir a ustedes en la instalación tener, primero, facilidad al instalar y lo segundo, ahorrar o cuidar el techo debido a que básicamente el 80% del peso que representan los rieles no existiría. ¿De qué consta el sistema? Consta de una parte superior que nosotros llamamos PV Kit, que es el sistema que permite el anclaje al techo, y de una parte inferior que es la abrazadera o lo que fija el sistema al techo. Para este caso tenemos dos, la del lado izquierdo, que es para los techos de fijación expuesta, y la del lado derecho, que es para los techos engargolados o standing seam. Este es un poco el ejemplo para que dimensionen cómo es el montaje nuestro. Si ustedes ven, básicamente las pestañas del techo son las que llevan la carga y se soporta el panel sobre anclajes puntuales en cada una de las crestas. Esta es otra imagen de la instalación, de una instalación normal. Esta es otra imagen de una instalación normal. Como ustedes pueden ver aquí, en este montaje convencional, los rieles van, o el peso de los rieles va a la L y posterior va al accesorio, que básicamente es el que carga con todo el peso del techo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Eliminar la parte de los rieles e ir directamente a la cresta. Entonces aquí hay algo fundamental y es que todos los diseños que ustedes generen y quieran usar o implementar S5, básicamente el proyecto tiene que diseñarse en landscape. ¿Listo? ¿Por qué? Justamente porque nosotros aquí no tenemos un riel, sino que el riel es básicamente la pestaña del techo. Listo, entonces les voy a explicar ya de forma más detallada qué tiene el PV Kit. El PV Kit es una abrazadera que tiene un disco de acero inoxidable con unas muescas. Estas muescas lo que hacen es romper el anodizado del panel y generar continuidad, que esto ya lo veremos como mayor explicado más adelante. La ventaja de este producto es que este producto viene variable, o sea, tiene una apertura entre 28, 30 y 46 milímetros, por lo cual se acopla a todos los paneles que hay actualmente en el mercado. Y manejamos el Midland, que es el intermedio, y la Edge, que es el final. Perdón, aquí que... Entonces, ya hablando de los accesorios que se anclan al techo, tenemos los brackets, que son los primeros, que son todos los de fijación expuesta. Para esto tenemos la primera familia, que es rib bracket, que son los que se anclan al techo. Esto es un accesorio fijo, es el más económico de todos porque su extrusión es sencilla. Si ven, el sistema se compone del bracket y arriba el PV kit.
Ya tenemos otros que son unos sistemas que son básicamente se acoplan o se ajustan a la cresta del techo. Estos son el Protea 2 y el Protea PV. ¿Cuál es la diferencia? Que en el caso de aquí, del Protea 2, se puede usar con el sistema PV Kit y el Protea PV es el único accesorio que nosotros tenemos que tiene ya integrado el PV Kit al accesorio completo. Y tenemos otros que es el Versa Bracker y la Solar Food, que estos ya van a la perlinería, no van directamente como tal a la cresta, sino a la perlinería y permiten montarse con PV Kit o en el caso de la Solar Food tener una solución sin rieles. ¿Por qué tenemos este tipo de accesorios? Nosotros somos expertos cuidando los techos metálicos. Entonces ya verán que por los tipos de sellos siempre recomendamos que lo que toque el techo metálico sea un accesorio S5 y en caso que requieran otra aplicación, pues básicamente lo que ustedes hacen es colocar un riel sobre estos accesorios. ¿Qué es lo más representativo de nuestros brackets? Nosotros tenemos un certificado que es ACTME 2140. Este certificado básicamente cogemos todas las piezas, las metemos en 15 centímetros de agua durante 6 horas y para que se obtenga el certificado no puede pasar una sola gota de agua. A la final, lo que hacemos es extenderle a ustedes la confianza de que aún perforando el techo, ustedes no van a tener goteras. Esta es básicamente la prueba que se hace y por qué motivo nosotros podemos ofrecer este certificado. Primero, el tipo de sello con el que nosotros trabajamos. Es un sello de célula cerrada, gasificado, que con el tiempo no se desgasta. Adicional a eso, por ejemplo, para las piezas como le contaba el Solar Food y la Versa Bracket, ya no tenemos este tipo de sello de la cresta, sino que tenemos un sello que es el sello de butilo, que es un sello chicloso, es un sello mucho más resistente. ¿Y por qué? Porque básicamente en la cresta el agua fluye, pero en los valles se puede quedar estancada. Entonces el sello tiene que ser mayor. Otro punto significativo Otro punto significativo tiene que ver con el tipo de tornillos que nosotros usamos. Esto es un tornillo bimetálico con la cabeza en acero inoxidable y el cuerpo en acero al carbono. Además, si ustedes ven aquí, por ejemplo, el sello, este sello está dentro de una capucha, por lo cual cuando se instala, el sello se expande, pero nunca se sale de la capucha. Y pues pasa esto por lo general, que en instalación, digámoslo, el instalador no suele tener tanto cuidado, supera el torque que le está ejerciendo al sello y lo que hace el sello es básicamente abrirse y ya con el sol y la radiación se cristaliza y por eso es que posteriormente empieza un goteo o una filtración. Si ustedes ven aquí en este accesorio, básicamente pues no ingresa agua y se cuida el sello siempre. Eso por el lado de fijación expuesta. Luego tenemos todo lo que son las abrazaderas. Aquí es básicamente para techos engargolados. Existen muchos techos engargolados a nivel mundial. Los conocemos casi todos y tenemos una solución para ellos por si en algún momento les llega a salir un techo que es diferente. En este tipo de techos, como les contaba, no se perforan y si ven, nuestras soluciones no perforan el techo. Básicamente se componen de igual forma. Tenemos en la parte de atrás, en la parte de abajo, una abrazadera que es la que va al techo y de acuerdo al tipo de techo pues también varía. Y en la parte de arriba, el PV Kit que es el sistema que recibe el panel. Básicamente aquí en Latinoamérica y en especial en Colombia encontramos estos tres tipos de techos en general. El Botle MR24, que es un techo que tiene la pestaña tiene una pestaña al final un poco más pequeña, los techos curvos que suelen tener una pestaña más gruesa por la misma curvatura y la dinámica del techo, y los techos engargolados que son los techos convencionales standing sin que solemos ver aquí. Básicamente, estas piezas o todas las piezas nuestras tienen una prueba que es la ACTM de 117, donde sumergimos o donde ponemos en un ambiente salino las piezas durante 1000 y 2000 horas, que esto asemeja como si el techo se estuviera desgastando entre unos 30 y 50 años. Entonces, a las 1000 horas, lo que vemos es que esto le pasa al techo, todavía el techo está bien, la abrazadera está en buenas condiciones, tiene algunas cosas que son propias del aluminio y el tema es cuando ya están a las 2000 horas, que ya tenemos todo el tema de desgaste del techo y la abrazadera sigue en pie. Entonces, por esto o con este certificado es que aún avalamos más el tema de la garantía extendida de por vida.
¿Listo? Básicamente, este tipo de techos funcionan o la costura funciona porque se hace un cosido, ¿ya? Entonces, básicamente, lo que hace el sistema de nosotros es reforzar la costura que hay entre una lámina y otra. Esta es una prueba que nosotros hacemos para verificar, digamos, que el sistema de nosotros refuerza la dinámica del techo. Ya, entonces aquí lo que se hace es con unas bolsas estilo airbag, lo que se hace es simular la fuerza que trata de hacer el viento sobre el techo metálico. Esta es otra prueba que solemos hacer, como para que ustedes puedan ver cómo el sistema nuestro rigidiza en general o aumenta la resistencia mecánica que tiene el techo. Bueno, ahora sí llegamos a la parte de qué se compone el sistema antes de entrar. Como les conté, si ustedes ven aquí el sistema de nosotros, los PV Kits que son los que están representados en amarillo, ellos tienen unas muescas que les permiten básicamente romper el anodizado del panel y esta fila, toda la fila, pues tiene continuidad o es equipotencial. Igual esta fila, igual esta e igual la otra. Pero básicamente ahí lo que no contamos es con un accesorio que pueda permitir unirme entre una fila y la otra para tener una mesa equipotencial. Para esto contamos con un accesorio que se llaman los jumpers. Los jumpers lo que permite es lo que uno hace es como se ve aquí en la imagen, conecta los inicios y el final de cada panel y básicamente pues este tiene unas pequeñas hendiduras que lo que hacen es romper el anodizado del panel. ¿Cómo se deben poner? Una en la parte superior y una en la parte inferior para que si se quita un panel del intermedio, siempre aseguremos que hay continuidad en toda la mesa. Y ya tenemos el ground, que es el accesorio a tierra, se coloca en el disco y básicamente este de ahí se saca ya la tierra física para poder hacer la instalación final. ¿Listo? Entonces, dejando un poco aquí a un lado y conociendo estos accesorios, vamos a entrar a la parte del dimensionamiento básico que ustedes pueden hacer con su equipo de ingeniería para poder desarrollar cualquier proyecto con S5. Entonces, vamos a ver un pequeño cálculo sobre el uso de sistemas sin rieles, ¿cierto? Bueno, lo primero es que cuando hay varias etapas, la etapa del prediseño, ¿cierto? Que es cuando se está pensando, la etapa ya como tal del diseño y la etapa de la implementación. En el prediseño, ¿qué es lo que nosotros o qué es lo que recomendamos siempre cuando ustedes vayan a diseñar un sistema con S5? Hay varias cosas y es que si ustedes ven, nuestros sistemas son anclajes puntuales. ¿Qué pasa? En este tipo de sistemas, entre más paneles ustedes tengan unidos, pues básicamente menor va a ser el número de fijaciones que necesitan. Y con esto van a bajar el costo general del proyecto, aún más del que ya presenta la solución. Si ustedes ven en esta parte de aquí, por ejemplo, ven en esta primera fila, básicamente esta fila se compone de 4 paneles. Aquí tenemos 6 accesorios intermedios y 4 accesorios finales o final e inicial. ¿Qué quiere decir? Que para instalar estos 4 paneles requerirían 10 anclajes y un solo accesorio a tierra montado en uno de los discos porque pues básicamente el sistema o la fila ya tiene continuidad. ¿Listo? Ahora, si ustedes hacen el mismo diseño, pero un ejemplo deciden separar el arreglo de paneles en una mayor cantidad, lo que pasa es que el número de anclajes aumenta. Entonces, si tienen estas dos, por ejemplo, pues básicamente aquí van a tener 2, 4, 6, 8 entre finales e iniciales y van a tener 4 anclajes intermedios, lo que les da 12 anclajes, ¿ya? Entonces, siempre que se pueda, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es que siempre coloquen la mayor cantidad de paneles unidos en fila que la instalación permita. Como ustedes ven al lado de acá, también nosotros tenemos una recomendación. Básicamente los techos metálicos, lo que le pasa a los techos metálicos es que al ser, valga la redundancia, metálicos, pues ellos se dilatan de forma lineal debido a las variaciones de la temperatura.
Cuando uno está básicamente en un techo, en la parte de arriba, las temperaturas pueden ser de 85, 90, 100, que son valores muy altos y esto va a hacer que el techo se dilate. Por tanto, nosotros recomendamos que en las instalaciones, cuando sean grandes, básicamente lo que tenemos que hacer es colocar como máximo recomendable 15 paneles en fila. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para que permita la dilatación correcta del techo. Después de esos 15 paneles, lo que recomendamos es que dejen un espacio de 5 centímetros y sigan, si hay espacio en el techo, con la siguiente fila del número de paneles que se lo permita. ¿Listo? Hay algo bien importante también y tiene que ver mucho con la instalación de los paneles al techo. Esto que coloqué aquí como ejemplo es como si fuera un techo metálico. Entonces, ¿qué hay que cuidar siempre? Hay que cuidar no dejar los paneles tan pegados al borde del techo por dos cosas. Lo primero es que para hacer la instalación, en la mayoría de las ocasiones, pues se necesita una pasarela de acceso donde el instalador pues pueda maniobrar fácilmente y pueda hacer una instalación adecuada. Lo segundo es que entre más cerca están los paneles a la punta, por ejemplo, y la altura del edificio es mayor, pues el aire hace un fenómeno de presión más fuerte que si logramos o tenemos espacio para retirar un poco los paneles del borde. Y esto va a impactar directamente en el número de anclajes que se necesitan. ¿Listo? Entonces, esto por un lado, la recomendación, entre más número de anclajes puedan unir, el costo del kilovatio baja y básicamente la recomendación es filas de máximo 15 paneles y dejar 5 centímetros y continuar nuevamente con el arreglo de los paneles que el techo permita. Una distancia que suele ser recomendable, por ejemplo, del techo al paño del panel es aproximadamente eh, unos 50, 60 centímetros, que es lo que por regular en la instalación o los instaladores suelen dejar y les permite como tener un acceso sencillo a cualquiera de los paneles que ya han instalado. Algo bien importante que van a encontrar ahí, bueno, lo primero era en esa etapa de prediseño, lo segundo es cuando se están haciendo, por ejemplo, los cálculos presupuestales, hay que tener en cuenta que S5 brinda unas facilidades en mano de obra y logística. ¿Cuáles son esas facilidades? Aquí ustedes en la parte superior están viendo lo que son 250 kilowatts instalados con rieles metálicos. El peso aproximadamente de esos 250 kilowatts es alrededor de 2.200 kilos. Para en muchas ocasiones poder izar o subir esto a los techos, que es básicamente donde se hacen la mayoría de las instalaciones nuestras, a las garitas, a las bodegas industriales, en muchos casos toca llevar una grúa para poder hacer el izaje. En la parte de acá abajo van a ver los mismos 250 kilovatios que están viendo en la parte de arriba, pero con la solución de C5. Si ustedes ven aquí, son unas cajas, cabe básicamente en la mitad de una pickup, es muy sencillo de transportar, entonces se van a ahorrar todos esos costos concernientes, por ejemplo, al izaje de la estructura. Básicamente también el instalador lo que puede hacer en este caso es, si ustedes ven aquí, él prearma la estructura y la lleva en gavetas, con lo cual uno lo puede hacer en la sombra y lo segundo, pues fácilmente lo puede transportar sin ningún problema. Aquí les voy a mostrar un pequeño video de cómo hace la instalación un instalador. Si ustedes ven aquí, él básicamente prearma las piezas, luego las suben en gavetas y luego se van directamente al techo con estos accesorios. Aquí en este caso lo que hacen es sencillamente apoyar simplemente el panel y después de apoyarlo, básicamente lo suben al disco y hacen la cuadratura. Como ustedes pueden ver en este video, nuestro sistema de montaje es uno a uno. ¿Qué quiere decir? Se va montando panel estructura, panel estructura, panel estructura. Por lo tanto, deben tener en cuenta que al instalar con S5, los paneles deben estar coordinados para que en el momento que lleguen, la estructura también esté disponible y puedan hacer un avance. Aquí no como en otras estructuras, por ejemplo, uno tiene que hacer un presembrado, sino que simplemente va avanzando uno a uno.
Listo, entonces ahorita vamos a mirar un poco de cómo es el dimensionamiento manual que pueden hacer ustedes de forma básica y sencilla. Lo primero que hay que hacer es que debemos tener claro un layout o la cantidad de, el layout y la cantidad de paneles que se van a instalar. ¿Listo? Lo segundo que hay que hacer es contar el inicio de las filas que hay en este esquema o en este layout que se tiene. Como pueden ver aquí, en este caso, pues aquí sería una fila, dos filas, ¿cierto? Para calcular la cantidad de accesorios finales e iniciales, es decir, estos que están marcados en rojo, vamos a utilizar la siguiente fórmula que igual les voy a compartir en un correo adicional, que es el número de ends, finales o iniciales, es igual al número de filas por el número de anclajes por lado, ¿cierto? Entonces, aquí van a tener muy en cuenta y es que, por ejemplo, aquí en Colombia nosotros tenemos, digamos que unas condiciones ideales. Entonces, en cada uno de estos, básicamente lo que vamos a poder es tener dos anclajes por lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las velocidades de viento en general en todo el territorio no superan en la mayoría los 150 kilómetros por hora. Cuando ya ustedes tengan de pronto una instalación en San Andrés o en otros lados donde las velocidades de viento puedan afectar significativamente los paneles, en ese momento nosotros les recomendamos que sigan el proceso con nosotros y nosotros le vamos a entregar un reporte que está básicamente avalado por nosotros, donde dice cuántos clamps se debe usar, que ya se los mostraré más adelante también. Adicionalmente, para calcular el número de anclajes intermedios o los MIT, se utiliza la siguiente fórmula, que ya la veremos desarrollada abajo, que es el número de paneles de la instalación total, ¿cierto? Por el número de anclajes por lado. En este caso, para todo lo que es Colombia van a ser dos anclajes, menos el número de filas que ya están precontadas por el número de anclajes por lado. Ya los jumpers, que es el accesorio que nos permite la unión entre una fila de paneles y otro, se va a calcular de la siguiente forma, que son las uniones, o sea, esta unión, el número de uniones de paneles multiplicado por 2. ¿Listo? Entonces aquí vamos a ver como un ejemplo sencillo de cómo hacer la instalación. Básicamente vamos a calcular el número de piezas finales, el número de piezas intermedias, el número de los jumpers, que son los accesorios que permiten conectar entre una fila y otro, y los grounds, que nosotros llamamos BTCG, que son la cantidad de tierras físicas que hay que llevarse. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer, como se mencionaba en el paso anterior, lo primero es contar siempre el número de filas que hay. En este caso, aquí en el esquema ya está representado que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hay otras 6 por la parte de abajo. Con lo cual tenemos 12 unidades. Entonces, el LED son las 12 unidades y cada fila va a tener 4 accesorios porque son 2 por cada lado. Entonces son 2 finales, 2 iniciales y 2 finales. Entonces la cantidad de end que necesitaría la instalación serían 12, que es el número de filas, por 48. Esto se puede extrapolar a otro diseño con la cantidad de paneles que ustedes tengan, ya sean 100, 200, 300, 500, 700 paneles, siempre va a funcionar la misma fórmula. En el caso que fueran 3 anclajes por lado, pues la fórmula sería básicamente el número de filas por los anclajes, que serían 6, porque son 3 iniciales y 3 finales. Ahora, el número de anclajes intermedios, ¿cómo se van a calcular? Como lo mencionamos en la parte anterior. Aquí hay 46 paneles, entonces sería el número de paneles multiplicado por los anclajes por lado. En este caso serían 2 porque solo en el intermedio solo van 2 a la mitad, 2 en la mitad. No es como los ends que van 2 inicio y 2 final por fila, sino que básicamente en los arreglos sería por 2. Y a eso le restamos
la cantidad de iniciales, que serían, como ya los contamos, 12, por el número de anclajes, que en este caso serían 2. Y esto nos da 68 unidades. ¿Listo? Que lo podemos corroborar. Aquí serían 2, 4, 6, 8, 10, 10, 20, 30, 40, 50. 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 por 8, 48. 50, 52, 54, 56. 58, 60, 62, 64, 66 y 68 intermedios. Entonces, hice este ejemplo justamente para que nos permitiera hacer el conteo físico. Los jumpers serían la cantidad, contamos la cantidad de uniones que hay entre filas de paneles. Aquí en este caso, como solo son dos, hay uno en cada uno. Si aquí hubiese otra fila de paneles, pues básicamente aquí los jumpers o las uniones serían dos. Ya, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esas 6 se multiplicarían por 2 porque recuerden que para que la mesa quede funcional es necesario colocar un jumper en la parte de arriba y otro en la parte de abajo para que si se quita un panel del intermedio el sistema siga teniendo, o más bien el sistema no, sino la mesa siga teniendo continuidad. ¿Ya? Y los accesorios a tierra es uno por mesa. Entonces, si ven, hay 6 mesas, entonces eso corresponde a 6 accesorios. Y así es que ustedes van a poder dimensionar de forma básica cuántos anclajes necesitan para un proyecto en específico y tener un presupuesto sencillo, ya con los valores que tengan del distribuidor, en este caso Baiba. Algo que es importante, ya dejando a un lado un poco la revisión, es que me gusta explicar de forma clara por qué, por ejemplo, nosotros no hablamos de que en general nuestra estructura tiene una resistencia específica. Lo que pasa es que, así como ustedes lo pueden ver aquí, pues hay una norma que es la ACCE, que es la Asociación Americana de Ingenieros Civiles. Aquí ellos básicamente han estudiado los techos y lo que dicen es que debido al viento y a la dinámica del techo, en todas las partes del techo se sienten presiones, ¿cierto? Diferentes. Entonces, de acuerdo a la instalación o en la zona donde uno instale los paneles, pues va a haber mayores y menores fuerzas de viento. Como nosotros nos anclamos directamente a la chapa metálica, pues nosotros el número de anclajes o la resistencia en general de nuestro sistema va a estar de acuerdo a la chapa metálica y a la resistencia del anclaje. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, tengan instalaciones en edificios muy altos. ¿A qué me refiero muy altos? Superiores a 15 metros de altura, ¿cierto? Que las condiciones del techo sean variables, que tenga muchas caídas. En esos casos, lo que nosotros les recomendamos a ustedes como instaladores es que nos consulten si en las condiciones que se encuentra ese techo o en la dinámica del techo, los dos anclajes siguen funcionando de forma correcta. Y ya desde el departamento de ingeniería, lo que nosotros hacemos es básicamente crear el proyecto, hacer el arreglo y lo hacemos específicamente con la cantidad de carga que soporta cada una de nuestras abrazaderas, que finalizando les mostraré cómo es que nosotros probamos todas nuestras abrazaderas para saber el nivel de carga. Entonces, si ustedes ven aquí en las cargas por clamp, pues van a poder ver cuál es el factor de seguridad que nosotros usamos. Por lo general, en Estados Unidos nosotros no usamos un factor de seguridad menor a 2 para poder proteger la instalación. Y con esto, pues básicamente lo que vamos a saber es cómo se comporta el sistema en general y las presiones y cómo se puede, o sea, cuál es la dinámica del techo. Si se necesita un bracket, o sea, si necesitan dos brackets, tres, cuatro, de acuerdo a la cantidad y específicamente a las condiciones del techo. Entonces, aquí, por ejemplo, ya como para finalizar esta parte, lo que les quería mostrar, esto es un ejemplo, por ejemplo, en Jamaica, donde básicamente la instalación por las fuerzas de viento que ahí se experimentan, pues
pide que se coloquen 3 brackets para asegurar de que para unos vientos de 240 kilómetros por hora, pues todo el sistema pueda resistir de forma adecuada y la estructura pues se comporte igual en condiciones extremas que en condiciones normales. ¿Listo? Y este aquí es otro ejemplo. También si ustedes pueden alcanzar a apreciar aquí en la forma, son 3 anclajes por lado, pero estos son en zonas donde las velocidades de viento impactan de forma más significativa los territorios. Ya aquí en adelante me gustaría, antes de mostrarles como tal las pruebas que nosotros hacemos, es básicamente mostrarles todas las aplicaciones que básicamente están ahí. Aquí ven unas líneas de vida. Aquí ven igual, se pueden montar paneles solares, se puede llevar todo lo que es tubería y estos son algunos ejemplos como tal de la instalación. ¿Listo? Aquí ven, por ejemplo, este sistema que cuenta con 2 anclajes por cada panel. Este es igual de aquí. Si pueden analizar este tipo de sistema, pues ya tiene 3 anclajes. Eso va a depender, como les decía, de las condiciones específicas de cada sitio. Si ven acá, pues es una instalación en zonas de playas, en una isla, entonces ahí las velocidades son mayores. Listo, estos son otro tipo de formas que se pueden hacer. Pueden hacer el logo de las compañías. Todo va a depender, obviamente, del área útil de generación que tengan en el techo. Acá igual tenemos para techos curvos, garitas, bodegas, zonas industriales. Y básicamente, como les contaba, para Colombia, pues los anclajes son 2, lo cual regula mucho el costo por kilovatio de la instalación en general. Y este es uno de los proyectos más significativos, digamos, que tenemos de mostrar, que es la sede de Apple en California. Y aquí lo que tenemos es que básicamente toda la dona, tanto los paneles solares como la línea de vida, los paneles fueron 7 megas, se instalaron con el sistema de fijación de C5, que es el mismo sistema que ustedes están que pueden utilizar en sus instalaciones normales. Listo, entonces aquí un poco lo que les quería mostrar en adelante tiene que ver, regálenme un segundo, tienen que ver con las pruebas que nosotros hacemos a todos nuestros sistemas para justamente saber el nivel de carga y saber cómo se van a comportar en el techo. Ven, si ustedes ven aquí, esto es la parte del sistema. Aquí hay una pieza que no se alcanza a ver que es la mini que se está probando en el techo y básicamente todos los reportes de carga es básicamente se muestran acá en el sistema. Denme un segundo, les muestro cómo sale la prueba. Aquí se les muestra cómo es, cuál es la abrazadera que se está usando, cuáles fueron la cantidad de carga que resistió cada abrazadera y pues cómo se comportó el sistema. Entonces, aquí es donde ustedes pueden verificar que básicamente nosotros les estamos asegurando que para las condiciones medioambientales del proyecto, el sistema siempre va a estar fijado a la lámina, que a veces es una preocupación de ustedes como instaladores, de dicen, no, pero ¿por qué ir a la chapa metálica? Y el por qué se puede ir o por qué pueden instalar con S5 es porque nosotros tenemos pruebas y todas estas pruebas nosotros no las certificamos, por decir, S5 no se evalúa sus propias pruebas, sino que son enviadas a otros entes, por ejemplo, como Intertek, ACTM, donde ellos son los que validan la calidad de las pruebas y entregan el reporte final. Si ven, por ejemplo, aquí para nuestro RIP bracket, por cada unidad de RIP, pues el sistema soporta 2550 newtons de fuerza. Entonces, por ese motivo, nosotros hablamos básicamente de fuerzas. Cuando ustedes necesiten cualquiera de estos reportes para poder hacer un cálculo de ingeniería del techo, para poder soportar todos los resultados que ustedes tengan, pues ustedes lo único que tienen que hacer es básicamente escribirnos y nosotros con gusto los podemos asesorar y les podemos entregar todos los certificados que también pueden consultar en la página web. ¿Listo? Entonces, nada, eso es un poco de lo que les quería mostrar el día de hoy.
cómo hacer algo sencillo, que puedan tener este video en la web y básicamente puedan, sus sistemas más sencillos puedan irlos desarrollando. Entonces, Meli, vamos a continuar con el espacio como tal de las preguntas, si quieres, para ver cuáles son las inquietudes que pueden tener los asistentes. Perfecto, Juan Camilo, muchas gracias. Les cuento que si este webinar lo pueden encontrar también en YouTube, lo pueden buscar con el mismo nombre de dimensionamiento de sistemas S5 Viva y adicional pueden ir dejando las preguntas. Veo que todavía no hay preguntas. Si quieren las pueden escribir al chat y ya las iremos respondiendo junto con Juan. Bueno, esperemos a ver que César Valencia está escribiendo. Bueno, César Valencia nos consulta que si también ofrecemos el sistema de pasarelas prefabricadas. No, nosotros nos especializamos en lo que es el anclaje al techo metálico.